procedimientos políticos se tienen que dar algunas acciones políticas. Usted tendrá que entender que las decisiones no son, puras en función de darle, digamos, la herramienta al Ejecutivo, pero también ahí va también eminentemente político. Coincido con el planteamiento de que la dispensa de trámite es un instrumento legal que valida el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, siempre que sea un carácter de urgencia. Ciertamente, como bien se ha dicho acá, no se ha desglosado explícitamente cuál es esa calidad de urgencia y en qué casos. Yo creo que se sitúa bastante bien en la discusión la necesidad de que en la subcomisión que estudia la reforma del reglamento interior se asume ese tema. Por cierto, la subcomisión de reforma del reglamento interior del cual yo soy miembro, pocas veces alcanza quórum. Casi siempre es un quórum escaso o no sesiona, ¿verdad? Pero creo que este deberá ser el lugar donde se estudie esto. Sin embargo, yo creo que en lo que lleva a esta legislatura, de alguna manera ha quedado de manifiesto que ciertamente ha habido una falla en la utilización del mecanismo de dispensa de trámite en ciertos temas que demandarían una consulta más debate. Por ejemplo, y son encontrados entre sí. Yo creo que todos lo hemos estado situando por la cercanía de la discusión al RNPN. Pero, por ejemplo, fue con dispensa de trámite que se aprobó la eliminación de la cuota fija del teléfono, fue por dispensa de trámite que se aprobó la autorización de 2 préstamos internacionales y lo que ustedes han mencionado, el RNPN. La práctica de la dispensa de trámite, por otro lado, en materia hacendaria es una herramienta utilísima. El tipo de procedimiento, por ejemplo, como ustedes saben, de impuestos, otro tipo de actividades que demandan este procedimiento, condecoraciones a funcionarios, etcétera. Pero establecer la validez de la utilización de ese mecanismo en estos casos que estoy mencionando frente a otros que demandan debate, demandan discusión, demandan consulta, demandan una transparentación del proceso de discusión, yo creo que es un contrasentido, no es correcto. A ese punto voy, han hablado de exceso, el exceso o el abuso del uso de la dispensa de trámites no pone en cuestionamiento la transparencia con que está manejándose la Asamblea Legislativa. Me gustaría conocer realmente si ustedes consideran que el órgano que están representando está actuando verdaderamente transparente de cara a la gente que los eligió y los puso en esos curules. Yo ahí tengo una opinión muy particular y ahora aprovecho, a riesgo de ser impopular con lo que voy a decir, pero si hay un órgano del Estado que está permanentemente en vitrina, inclusive bajo el escrutinio sano de la crítica periodística, es el órgano legislativo. Contrario a lo que ocurre en otros órganos del Estado, como por ejemplo el órgano judicial, que algo ha avanzado en la recomposición que hubo después de la elección de nuevos magistrados de corte, o en la misma presidencia de la República, órgano ejecutivo. De alguna manera yo creo que una cosa es que se transparente la discusión, que en la Asamblea de alguna manera ocurre bastante, y otra cosa es que la Asamblea dé su contribución en la aprobación de instrumentos que permitan una transparentación de todos los procesos del aparato del Estado. Y ejemplos, la ley de transparencia, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Yo en ese sentido diría, no es que me sienta como totalmente orgulloso de que lo que hace la Asamblea Legislativa sea un proceso totalmente transparente, pero sí creo que de alguna manera cumple con la función de poder dirimir en público muchos de los procedimientos que se discuten adentro. Hay comisiones que no tienen acceso, por ejemplo, a la prensa. Tenemos la Comisión Política, la Junta Directiva y la de Reforma, la de Modernización, si no me equivoco. ¿Por qué estas 3 comisiones no se les da acceso, por ejemplo, a No, Comisión Política sí tiene acceso. Pero es un acceso restringido. No se puede estar ahí pendiente, entrar si uno quiere, como las demás comisiones. Bueno, yo de modernización no puedo hablar porque no pertenezco, pero Comisión Política... No, Comisión Política sí hay acceso a la prensa. Pero no hay acceso en un rato, ¿no? No, lo que debes de tomar nota más bien es cuántas veces ha sesionado Comisión Política.
porque se retomó el trabajo de la Comisión Política hasta hace algunas semanas, pero pasó sin reunirse, creo que, bueno, no tengo idea de cuánto tiempo pudo pasar sin reunirse. ¿Todos están de acuerdo en que dice, lo que dice Julián en el aspecto de que sí están en la vivienda pública y que en ese aspecto eso significa transparencia del órgano legislativo? Por lo menos aquí hay muchas personas que aceptan, no sé, Y le damos la bienvenida al doctor. Sí, yo creo que la Asamblea Legislativa está auscultada, está haciendo, los periodistas y la prensa tienen acceso. Yo creo que claro, hace falta más y entiendo precisamente por eso aprobar la ley de transparencia, trabajar y aprobar una ley de transparencia se convierte en un asunto vital. Entiendo que ahí las cosas van a mejorar en el trabajo periodístico. Así que yo sí quería decirles eso. Ahora, ¿es suficiente para ustedes abrir, digamos, para hablar de transparencia del primer órgano del Estado, abrir las discusiones a la prensa? Porque si bien se ve en las plenarias y algunas comisiones tienen discusiones abiertas, hay acuerdos que se negocian bajo puerta, hay acuerdos de junta directiva a los que tampoco se tiene acceso, se busca información sobre viáticos, sobre viajes, sobre aumentos salariales y el presupuesto mismo de la Asamblea Legislativa. Entonces, realmente estamos hablando de un órgano transparente o de un órgano que transparenta solo ciertos puntos. Bueno, yo quisiera dar respuesta a esto, dijéramos la visión que tenemos nosotros como fracción legislativa, y quisiera ser enfático definitivamente. Nosotros debemos de aperturar o abrir a la prensa toda la información pública, y no solamente en el caso de la Asamblea Legislativa. Tenemos que trabajar por una ley de transparencia de la gestión pública, que realmente el pueblo salvadoreño tenga acceso a todo lo que, cómo se gastan los dineros que llegan al Estado. Nosotros no tenemos ningún problema por aperturar todas las comisiones en la Asamblea Legislativa. Lógicamente hay algunos casos, yo particularmente he trabajado en algunas comisiones especiales, por ejemplo, cuando tuvimos el problema con el Golfo de Fonseca, que hay cuestiones de que se van a abordar que son de seguridad nacional, que realmente en esas oportunidades no se pudiesen sacar a la luz porque dañarían el proceso que se estaba viviendo. Pero realmente la transparencia en toda actividad pública gubernamental debe de ser un punto que realmente nosotros lo debemos de impulsar. Ahora, precisamente, bueno, tal vez porque el doctor Parker se acaba de incorporar. Doctor, estábamos hablando un poco del abuso de las dispensas de trámites que ha habido en la Asamblea y de si eso no pone en cuestionamiento la transparencia, la necesidad de que el órgano legislativo sea transparente. Nos gustaría conocer su posición. Usted fue miembro de la Junta Directiva en un momento del primer órgano del Estado. ¿Realmente estamos hablando de un órgano transparente